Si alguna vez has sentido que las paredes de un lugar te susurran secretos que solo tú puedes oír, o si has caminado por una calle llena de gente sintiéndote la persona más solitaria del mundo, entonces esta historia es para ti. Pero antes de cruzar el umbral del Ancla de Oro, te invito a que te acomodes bien, porque lo que vas a leer no es solo sobre comida o turismo, es sobre las máscaras que todos llevamos. Si estás listo para descubrir la verdad detrás del menú, acompáñame, porque aquí, en el corazón de Barcelona, nada es gratis, ni siquiera los consejos. El calor en la Rambla a mediados de agosto no es solo temperatura, es una entidad física, pegajosa y pesada, que se adhiere a la piel como una segunda capa de ropa no deseada. Isabel se pasó el dorso de la mano por la frente, apartando un mechón de su cabello rubio que se había escapado de la coleta tirante y forzó esa sonrisa de porcelana que había perfeccionado durante 3 años. Hola, welcome, best paella in town, gritó, aunque su voz se perdió en la cacofonía de las maletas rodando sobre los adoquines, las risas de los grupos de despedida de soltero y el zumbido incesante de la ciudad. Isabel amaba Barcelona, pero odiaba en lo que se estaba convirtiendo su vida. A sus 25 años, con un título en Historia del Arte acumulando polvo en un cajón de su minúsculo piso en el Raval, servía sangría aguada a turistas que no sabían distinguir entre un jamón ibérico y uno serrano de oferta. Pero el Ancla de Oro, el restaurante donde trabajaba, tenía un encanto decadente. Maderas oscuras, olor a marisco a la plancha y ajo frito y una ubicación envidiable. Sin embargo, bajo la superficie, el lugar se estaba pudriendo. No por la comida, que seguía siendo decente gracias al viejo chef Ramón, sino por las víboras que reptaban entre las mesas. Isabel, despierta, niña. La mesa 4 quiere la cuenta y parece que tienen prisa. La voz de Mateo siseó en su oído. Mateo, si la envidia tuviera rostro, tendría su nariz aguileña y sus ojos pequeños y negros. Era el encargado de sala, un puesto que consiguió no por mérito, sino por ser el sobrino de la dueña, doña Carmen, una mujer que ya apenas pisaba el local. Mateo odiaba a Isabel por una razón muy simple. Los clientes la adoraban. Su energía era contagiosa y sus propinas duplicaban las de él. Eso, en el mundo de la hostelería, es una declaración de guerra. Ya voy, Mateo. No tengo 8 brazos, respondió ella, cogiendo el datáfono. Pues deberías. Si no, hay una fila de chicas esperando tu delantal ahí fuera. Y más baratas. Isabel apretó los dientes. Sabía que era mentira, o al menos esperaba que lo fuera. Necesitaba este trabajo. Su madre, en un pueblo de Girona, dependía del dinero que ella enviaba cada mes para las medicinas. Esa presión en el pecho, ese miedo constante a perder el suelo bajo los pies, es algo que quizás tú también has sentido alguna vez. Ese nudo en el estómago cuando sabes que tu estabilidad pende de un hilo manejado por alguien que quiere verte caer. Fue en ese momento de vulnerabilidad, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja quemado, cuando él apareció. No era el típico turista con sandalias y calcetines, ni el empresario local con prisa. Era un hombre mayor, quizás de unos 70 años, vestido con un traje de lino color crema, impecable a pesar del calor sofocante. Llevaba un sombrero panameño y se apoyaba en un bastón de madera oscura con empuñadura de plata. Pero lo que hizo que Isabel se detuviera en seco con la bandeja llena de copas sucias fueron sus ojos. Eran de un gris tormentoso y barrieron el local no como quien busca mesa, sino como quien inspecciona sus dominios después de una larga guerra. El hombre ignoró al anfitrión de la entrada y caminó directamente hacia la mesa 12, una pequeña mesa redonda en el rincón más alejado de la terraza, pegada a la pared de piedra del edificio contiguo. Era la peor mesa. La mesa del castigo, la llamaban los camareros, porque estaba lejos de la cocina y siempre le daba la sombra más fría. Mateo chasqueó la lengua. Mira al abuelo. Se cree que es el dueño. Isabel, atiéndelo tú. Seguro que pide un agua del grifo y se está 3 horas. No voy a desperdiciar mi tiempo. Isabel asintió, agradecida de alejarse de la mirada tóxica de Mateo. Se acercó a la mesa, sacando su libreta. Buena tarde, señor. ¿Le traigo la carta? El hombre se quitó el sombrero lentamente y lo colocó sobre la silla vacía frente a él. La miró. No, la escaneó. Isabel sintió un escalofrío. No había lujuria en su mirada, sino una curiosidad profunda, casi quirúrgica. No necesito la carta, hija. Su voz era grave, rasposa como el sonido de las olas arrastrando piedras. Sé lo que se cocina aquí. Dime, ¿todavía le ponen demasiado pimentón al pulpo para disimular que no es del día?
Isabel parpadeó, sorprendida. El chef Ramón tenía, de hecho, la mala costumbre de abusar del pimentón los martes, justo antes de que llegara el cargamento fresco del miércoles. Era un secreto de cocina. Bueno, hoy el pulpo está excelente, señor, mintió ella profesionalmente. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. A falta de pan, buenas son tortas, ¿verdad?, dijo él, tamborileando los dedos sobre el mantel de papel. Tráeme unas gambas al ajillo, pero diles que no quemen el ajo, y una copa de vino tinto. Del Priorat, si tenéis alguna botella que no hayan dejado abierta desde ayer. Isabel anotó el pedido, sintiéndose extrañamente expuesta. Enseguida, cuando llegó a la cocina, el caos reinaba. Ramón gritaba a los ayudantes y el vapor de los lavavajillas creaba una atmósfera infernal. Una de gambas al ajillo, mesa 12. Y Ramón, Isabel dudó, el cliente pide específicamente que no se queme el ajo. Ramón, un hombre corpulento con la chaquetilla manchada de salsa de tomate, se giró con un cuchillo en la mano. ¿Quién se cree que es? ¿Un crítico de la Michelin? Aquí se cocina como yo digo. Es un hombre mayor, parece, que sabe de lo que habla, insistió Isabel. Ramón refunfuñó algo ininteligible y tiró un puñado de gambas a la sartén. Mientras Isabel esperaba, vio a Mateo cuchicheando con Carla, otra camarera que solía seguirle el juego a Mateo para obtener los mejores turnos. Ambos miraban hacia Isabel y se reían. La sensación de aislamiento creció. En el Ancla de Oro, las alianzas cambiaban más rápido que las mareas y últimamente Isabel sentía que la marea estaba subiendo para ahogarla. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir que hay una conversación sobre ti en la habitación, una broma de la que eres el protagonista pero de la que nadie te cuenta el final, es una sensación corrosiva. Isabel llevó las gambas y el vino a la mesa 12. El hombre estaba observando fijamente una grieta en la pared del restaurante. Aquí tiene, señor. Que aproveche. El hombre no miró el plato. Siguió mirando la grieta. Esa grieta lleva ahí 30 años, murmuró. Lo taparon con masilla en el 98, pero la estructura cede. Lo que mal empieza, mal acaba. Se giró hacia Isabel y por primera vez su expresión se suavizó. ¿Cómo te llamas, niña? Isabel. Isabel, paladeó el nombre. Nombre de reina. Pero aquí te tratan como a una plebeya, ¿me equivoco? Isabel se puso rígida. Estoy trabajando, señor. Si necesita algo más, siéntate un momento, ordenó él. No fue una petición, fue un comando, pero dicho con una elegancia tal que resultaba difícil negarse. No puedo, mi jefe me está mirando. El hombre miró hacia la barra donde Mateo estaba limpiando copas mientras vigilaba. Perro ladrador, poco mordedor. Ese chico tiene miedo. Miedo de que tú brilles más que él. El miedo hace a la gente peligrosa, Isabel. Ten cuidado. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía este desconocido leer su situación tan perfectamente? Tengo que irme, dijo ella, alejándose rápidamente. El resto del servicio fue un infierno. Mateo le asignó una mesa de 12 turistas ingleses que ya venían borrachos. Tiraron una copa, se quejaron de los precios y trataron de ligar con ella de forma grosera. Cuando finalmente se fueron, dejaron una propina miserable. Isabel fue a la caja a registrar el pago, pero algo no cuadraba. Faltaban 50 euros en el efectivo de su turno. El pánico la golpeó como un puñetazo. 50 euros era mucho dinero. Significaba que tendría que ponerlos de su bolsillo, de su ya escaso sueldo. Empezó a buscar frenéticamente por el suelo, bajo la caja registradora. ¿Problemas, Isabelita? La voz de Mateo sonó a sus espaldas, cargada de falsa preocupación. Faltan 50 euros. Estaban aquí hace un momento, después de cobrar a la mesa 5. Mateo se cruzó de brazos, negando con la cabeza. Ay, Isabel, ya sabes lo que dice doña Carmen. Si falta dinero en tu turno, es tu responsabilidad. O eres descuidada, o, bueno, no quiero pensar mal. ¿Estás insinuando que lo he robado? Isabel sintió que la sangre le subía a la cara. Yo no insinúo nada, pero últimamente estás muy distraída. Quizás este trabajo te viene grande. Deberías pensar si quieres seguir aquí el mes que viene. La amenaza estaba velada, pero era clara. Mateo estaba preparando el terreno para despedirla. Isabel tuvo que contener las lágrimas de rabia. Sabía que no había perdido ese dinero. Alguien lo había cogido mientras ella estaba en la cocina. Y solo había una persona con acceso a la caja además de ella. Salió a la terraza para tomar aire, sintiéndose asfixiada. La noche había caído y las luces de neón de la Rambla parpadeaban reflejándose en el pavimento húmedo. Se acercó a la mesa 12 para recoger los platos del hombre misterioso. Él seguía allí.
Había terminado las gambas, pero la copa de vino estaba intacta. «Tienen un sabor amargo, ¿verdad?», dijo él sin mirarla. «El vino es un buen priorat». «No, Isabel. Las injusticias tienen un sabor metálico, como sangre en la boca». Isabel se detuvo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «¿Quién es usted?». El hombre se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sacó una cartera de piel desgastada, dejó el importe exacto de la cuenta y una propina generosa sobre la mesa. «Dime con quién andas y te diré quién eres», dijo él, mirándola fijamente a los ojos. «Estás rodeada de lobos disfrazados de corderos, niña. Pero el problema de este lugar no es solo el personal, es el alma. Este sitio ha olvidado lo que es». «No entiendo qué quiere decir. Solo soy una camarera». «No. Tú eres la única que mantiene este barco a flote, aunque no lo sepas. Pero ten cuidado con la caja registradora mañana. En boca cerrada no entran moscas, pero a veces hay que abrirla para morder». Isabel se quedó helada. ¿Cómo sabía lo de la caja? Espere, ¿usted vio algo? El hombre se ajustó el sombrero. Vi lo suficiente. Mañana volveré y te traeré algo. Algo que te ayudará a ver lo que tus ojos se niegan a creer. ¿Por qué me ayuda?, preguntó ella con la voz temblorosa. El anciano sonrió y esta vez había una tristeza infinita en su gesto, porque una vez, hace mucho tiempo, yo también estuve a punto de ahogarme en estas mismas aguas, y nadie me lanzó un salvavidas. Se dio la vuelta y se mezcló con la multitud de la Rambla, desapareciendo entre los turistas como un fantasma en la niebla. Isabel se quedó sola junto a la mesa vacía. Recogió el dinero. Debajo de los billetes había una servilleta de papel. El hombre había escrito algo con una caligrafía elegante y antigua, de trazos finos con pluma estilográfica. «El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Revisa el bolsillo interior de la americana que cuelga en el almacén». Isabel sintió que el corazón le latía desbocado. La americana de Mateo. Él siempre dejaba su chaqueta de encargado colgada en el almacén de vinos, lejos de la grasa de la cocina. Era una locura. Si la pillaban registrando las cosas de su jefe, la despedirían fulminantemente. Sería el fin. Pero si no lo hacía, tendría que pagar esos 50 euros y vivir con la mancha de ser una ladrona o una incompetente. La duda la paralizaba. ¿Te has encontrado alguna vez en una encrucijada moral donde hacer lo correcto parece lo más peligroso? Esos momentos definen quiénes somos. Isabel miró hacia el interior del restaurante. Mateo estaba en la barra, riéndose con Carla, probablemente celebrando su pequeña victoria sobre ella. La rabia, caliente y poderosa, reemplazó al miedo. Entró en el local, pasó de largo la barra con la cabeza alta y se dirigió hacia la cocina, supuestamente para dejar los platos sucios. Pero en lugar de detenerse en el fregadero, se deslizó hacia la puerta lateral que daba al almacén de vinos y licores. Estaba oscuro, solo iluminado por la luz que se filtraba desde el pasillo. El olor a corcho y polvo era intenso. Allí estaba, colgada en un gancho, la americana azul marino de Mateo. Isabel contuvo la respiración. Sus manos temblaban mientras palpaba la tela. Metió la mano en el bolsillo derecho. Nada. El izquierdo, un paquete de tabaco. Su corazón latía tan fuerte que temía que se oyera fuera. Entonces buscó el bolsillo interior. Sus dedos tocaron el papel crujiente. Sacó lentamente el contenido. Un billete de 50 euros. Doblado exactamente de la misma forma particular en que ella doblaba los billetes grandes antes de meterlos bajo la bandeja de la caja, una manía suya para que no se atascaran. Lo tenía. La prueba. Mateo la había robado para incriminarla. Pero justo cuando iba a guardar el billete en su delantal, la puerta del almacén se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la pequeña estancia, cegándola momentáneamente. «¿Qué estás haciendo ahí, rata?». La voz de Mateo resonó, ya no sibilante, sino agresiva y directa. Isabel se giró, escondiendo la mano con el billete detrás de su espalda. Mateo estaba en el umbral, su silueta recortada por la luz, y no estaba solo. Carla estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa. «Buscaba servilletas», dijo Isabel, sabiendo que sonaba ridículo. «En el almacén de vinos no hay servilletas». Mateo dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Creo que te hemos pillado con las manos en la masa. Carla, ve a llamar a doña Carmen. Dile que tenemos una ladrona y que esta vez la hemos cogido infraganti robando». «¿Qué? ¿Botellas?». «No he robado nada», dijo Isabel, irguiéndose. La adrenalina de la confrontación le da una claridad mental sorprendente. Solo recuperaba lo que tú escondiste. Mateo se detuvo. Su sonrisa vaciló por un segundo. «¿De qué hablas, loca?».
Isabel sacó la mano de detrás de la espalda y mostró el billete de 50 euros. Este billete estaba en tu bolsillo interior y tiene la esquina doblada en triángulo, como yo los doblo siempre. ¿Vas a explicarle eso a doña Carmen o se lo explico yo? El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad estática. Mateo miró el billete, luego a Isabel, y sus ojos se entrecerraron. El cazador se había convertido en la presa, al menos por un momento. Pero Isabel sabía que esto no era una victoria, era el comienzo de una guerra abierta. «¿Crees que eres muy lista, verdad, rubia?», susurró Mateo, acercándose tanto que Isabel podía oler el tabaco rancio en su aliento. «¿Crees que porque encontraste un billete has ganado? Pero quien ríe el último, ríe mejor. Esto es mi palabra contra la tuya. Y yo soy familia. Tú eres nadie». «Quizás», dijo Isabel, sosteniendo su mirada con una valentía que no sabía que tenía, «pero la mentira tiene las patas muy cortas. Y hoy, Mateo, te he visto las rodillas». Mateo bufó, una risa nerviosa y desagradable. «Vete a casa, Isabel. Mañana hablaremos. Y reza para que cuando vuelvas todavía tengas un uniforme que ponerte». Isabel pasó por su lado, rozando su hombro con fuerza, y salió del almacén. Sus piernas parecían de gelatina, pero caminó recta hasta la salida, cogió su bolso y salió a la noche de Barcelona sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el metro, alejándose del bullicio de la Rambla, la mente de Isabel volvía una y otra vez al anciano. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía exactamente dónde estaba el dinero? Y lo más inquietante, ¿qué quiso decir con que el restaurante había olvidado su alma? Llegó a su piso, un cuarto sin ascensor, y se tiró en el sofá sin quitarse ni los zapatos. Sacó el móvil y miró sus redes sociales buscando una distracción, pero todo parecía superficial y vacío comparado con la intensidad de lo que acababa de vivir. Se sentía como la protagonista de una novela de misterio que no había pedido protagonizar. Esa noche Isabel soñó con el restaurante, pero no era el Ancla de Oro tal y como lo conocía. En su sueño, las mesas estaban llenas de gente vestida con ropa de los años 70, la música era diferente y la luz era dorada y cálida, y en el centro de todo, sirviendo las mesas con una destreza y elegancia inigualables, estaba un joven con los mismos ojos grises y tormentosos que el anciano. Se despertó con el sonido del despertador, sudando, con una sensación de urgencia en el pecho. Sabía que hoy no sería un día normal. El anciano había prometido volver, había prometido traerle algo. Se vistió rápidamente, preparándose mentalmente para el enfrentamiento con Mateo. Pero al llegar al restaurante, el ambiente era extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. Mateo no estaba en la puerta. Carla limpiaba las mesas en silencio, evitando su mirada. Isabel entró, confundida. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó a Ramón, que estaba en la barra tomando un café. «En la oficina». «Doña Carmen ha venido», dijo Ramón, señalando con la cabeza hacia la puerta del despacho al fondo. «Y parece que hay tormenta». Isabel sintió un vuelco en el estómago. Mateo le había contado su versión primero. ¿La iban a despedir? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del restaurante se abrió. La campanilla sonó, clara y nítida. Ahí estaba él, el anciano. A la misma hora, con el mismo traje impecable. Pero esta vez no traía bastón. Traía un sobre grande y amarillento bajo el brazo. Caminó directamente hacia Isabel, ignorando la tensión evidente en el local. «Buenos días, Isabel», dijo con una sonrisa enigmática. «A quien madruga, Dios le ayuda, aunque veo que aquí los demonios se han levantado antes». «Señor, no es un buen momento», susurró Isabel, mirando nerviosa hacia la oficina. «Es el momento perfecto», replicó él, «porque lo que hay en este sobre no solo cambiará tu día, cambiará la historia de este lugar, y quizás borre la sonrisa de la cara de ese tal Mateo para siempre». El anciano puso el sobre la mesa más cercana. «Ábrelo». Isabel dudó. Sus manos flotaron sobre el papel envejecido. «¿Qué es esto?». «El pasado, Isabel, y tu única arma para el futuro». Justo en ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe y doña Carmen salió, seguida de un Mateo que parecía extrañamente pálido. «Isabel», gritó la dueña, «a mi despacho». «Ahora». Isabel miró a doña Carmen, luego al anciano y finalmente al sobre. El tiempo pareció detenerse. Sabía que si entraba en ese despacho sin abrir el sobre estaría indefensa. Pero si lo abría... «Hazlo», susurró el anciano. La verdad no espera. Isabel rasgó el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro, grande, de alta calidad. Mostraba el interior del restaurante, décadas atrás. Estaba lleno de vida, de glamour. Y en primera fila, posando con orgullo junto a un equipo de camareros sonrientes,
Había dos hombres jóvenes abrazados por el hombro. Uno era inconfundiblemente el anciano de joven, con su porte elegante. El otro, Isabel tuvo que mirar dos veces. El otro joven tenía los mismos rasgos, la misma nariz, la misma mirada que doña Carmen. Ese, dijo el anciano, señalando al hombre junto a él en la foto, era mi hermano, y el padre de Carmen. Isabel levantó la vista, en shock. Usted es... Soy el dueño original de este lugar, Isabel. O lo era antes de que me lo robaran, y he vuelto para recuperarlo, pero no puedo hacerlo solo. Te necesito a ti. El silencio en el restaurante fue absoluto. Mateo se quedó con la boca abierta. Doña Carmen se detuvo en seco, palideciendo hasta parecer un fantasma. El anciano se giró hacia ellos, su voz resonando con una autoridad que hizo vibrar las copas en las estanterías. ¿Dónde las dan? Las toman. Hola, sobrina. Creo que tenemos que hablar de contabilidad. Isabel miró la foto, luego al anciano que ahora parecía un gigante, y sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba. Ya no era una simple camarera a punto de ser despedida. Acababa de convertirse en la pieza clave de una partida de ajedrez que había empezado mucho antes de que ella naciera. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sonrió. Una sonrisa real, peligrosa. La verdadera historia del Ancla de Oro acababa de empezar, y si crees que lo que has leído hasta ahora es intenso, prepárate, porque los secretos de familia son como el mar, bonitos en la superficie, pero llenos de monstruos en la profundidad. Si quieres saber qué pasará cuando doña Carmen y el anciano se enfrenten, y cómo Isabel usará esto para cambiar su destino. Bueno, ya sabes dónde encontrarme para la segunda parte. El silencio que siguió a la revelación de Santiago fue tan denso que casi se podía masticar. Era ese tipo de silencio que precede a un terremoto, donde el aire se vuelve eléctrico y los pájaros dejan de cantar. En el Ancla de Oro, hasta el zumbido de la cafetera pareció detenerse por respeto al drama familiar que se estaba desarrollando en la mesa 12. Doña Carmen se llevó una mano al pecho, apretando el collar de perlas falsas que siempre llevaba para aparentar una estatus que el restaurante ya no le proporcionaba. Su rostro, habitualmente cubierto por capas de maquillaje para ocultar las arrugas de la amargura, se cuarteó bajo la presión de la verdad. «¿Tío Santiago?» Su voz fue un susurro estrangulado. «Pero, dijeron que habías muerto en Argentina. Papá dijo que...» «Hierba mala nunca muere, Carmen», respondió Santiago con una sonrisa afilada, apoyando las manos sobre la mesa. «Tu padre tenía mucha imaginación y muy poca vergüenza. Decir que he muerto era más barato que devolverme mi parte del negocio, supongo». Mateo, que había estado mirando de un lado a otro como un espectador en un partido de tenis, decidió intervenir. «Error fatal». «Oiga, abuelo», dijo, dando un paso adelante con esa arrogancia barata de quien cree que el volumen de la voz otorga la razón. «No sé qué película se ha montado, pero Carmen es la dueña legítima. Si no tiene papeles, mejor que se vaya antes de que llame a la policía por escándalo público». Santiago ni siquiera lo miró, mantuvo sus ojos grises clavados en su sobrina. «Dile a tu perro faldero que se calle, Carmen. O le contaré a él también por qué tu padre tuvo que cambiar el nombre del restaurante en el 82. ¿Recuerdas? Cuando la Perla del Mar se convirtió en el Ancla de Oro de la noche a la mañana». Carmen se puso lívida, hizo un gesto brusco con la mano hacia Mateo. «Cállate, Mateo. Vete a la cocina. Ahora». «Pero tía», protestó él, mirando con odio a Isabel como si ella fuera la culpable de que su autoridad se desmoronara. «¡Que te vayas!», gritó ella. Mateo obedeció, pero no sin antes lanzar una mirada venenosa a Isabel, una mirada que prometía venganza. Si alguna vez has tenido un enemigo en el trabajo, sabes que el momento más peligroso no es cuando te gritan, sino cuando se callan y empiezan a planear. Esa sensación de tener una diana en la espalda es agotadora, ¿verdad? Isabel se quedó allí, sosteniendo la foto antigua como si fuera un escudo. «Tú también, niña», dijo Carmen, recuperando un poco la compostura. «Esto es un asunto familiar». «Ella se queda», interrumpió Santiago, sentándose con calma. «Isabel es la única razón por la que no he prendido fuego a este lugar metafóricamente hablando. Ella tiene algo que vosotros perdisteis hace años: dignidad». Carmen miró a Isabel con una mezcla de desdén y curiosidad nueva. «¿Qué quieres, Santiago?», preguntó, dejándose caer en la silla frente a él, derrotada. «Quiero que el Ancla de Oro deje de ser una trampa para turistas y vuelva a ser un restaurante. Y vamos a empezar hoy. Isabel será mi mano derecha.
Y tú, querida sobrina, vas a firmar un contrato donde la nombras encargada de sala con plenos poderes. Mateo es el encargado, saltó Carmen. Mateo es un ladrón y un incompetente. Lo vi robar ayer y lo vi intentar incriminar a esta chica. Cría cuervos y te sacarán los ojos, Carmen. Si prefieres proteger a un sobrino inútil antes que salvar tu herencia, entonces me iré directo al juzgado con mis abogados. Y créeme, tengo papeles que demuestran que la venta de mi parte fue falsificada. La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Carmen sabía que había perdido. Asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Está bien. Pero si los beneficios bajan, te echo a ti y a la chica. Trato hecho. Cuando Carmen se retiró a su oficina para lamerse las heridas, Isabel se dejó caer en la silla, temblando. Señor, Santiago, yo no sé ser encargada, no sé nada de gestión, solo soy historiadora del arte y pongo cafés. Santiago la miró con ternura. El arte no es solo pintura en un lienzo, Isabel. Un restaurante es teatro, es historia, es amor. Tú sabes tratar a la gente. Sabes sonreír cuando estás triste. Eso es lo más difícil. Lo demás, yo te lo enseñaré. No se nace aprendido. Así comenzó la semana más extraña y frenética en la vida de Isabel. Santiago no era un jefe normal. Era un mentor exigente. Se pasaba las mañanas sentado en su mesa observando cada detalle. Enseñó a Isabel a distinguir el pescado fresco por el brillo de los ojos, a cómo servir el vino sin que gotee ni una lágrima, a cómo leer a los clientes nada más entrar por la puerta. Esa pareja de ahí, le decía en voz baja, están peleados. Ofréceles un vino dulce para empezar, algo que suavice el carácter. Aquel hombre de negocios tiene prisa, pero quiere sentirse importante. Recomiéndale el plato más caro, pero que salga rápido. Isabel absorbía todo como una esponja, pero sabía que con el buen servicio no bastaba. El restaurante estaba vacío la mitad del tiempo. Necesitaban gente. Fue una tarde de lluvia, cuando el restaurante estaba desierto, que Isabel tuvo la idea. Estaba mirando su móvil viendo cómo un video estúpido de un gato tenía millones de visitas. Miró a Santiago, que estaba puliendo la plata con un paño, murmurando historias sobre los viejos tiempos. Santiago, dijo ella, la gente no viene solo a comer, viene a sentir cosas. Usted tiene historias, historias increíbles de este barrio, de este local, de la comida. Las historias no llenan la barriga, niña, no, pero llenan el alma. Y hoy en día el alma tiene mucha hambre. Isabel sacó su teléfono. Déjeme grabarle, cuénteme esa historia sobre por qué nunca se debe poner hielo en el vino tinto. O la del fantasma de la ópera del Liceo que venía a cenar aquí. Santiago se resistió al principio. Para él, un teléfono era un aparato del demonio que alejaba a la gente de la conversación real. Pero Isabel insistió. El primer video fue sencillo. Santiago, con su voz de barí y su acento elegante, explicando el origen de la paella marinera, mientras Ramón cocinaba al fondo. Isabel editó el vídeo con música suave, subtítulos elegantes y un filtro que le daba un aire nostálgico. Lo subió a TikTok e Instagram con el nombre El secreto del ancla. Se fueron a dormir. A la mañana siguiente, el teléfono de Isabel casi explota. El video tenía 50.000 visitas. Los comentarios eran una cascada de corazones y preguntas. ¿Dónde es esto? ¡Qué señor tan elegante! Quiero probar esa paella. Cuando Isabel llegó al restaurante, había cola en la puerta. Mateo estaba en la entrada, casi pálido, intentando organizar a la gente sin éxito. Cuando vio llegar a Isabel, sus ojos destilaron puro veneno. ¿Qué has hecho?, siseó. Esto es un caos. No tenemos género para tanta gente. Pues ve al mercado, Mateo, dijo Isabel, pasando por su lado con una sonrisa triunfal. Y corre, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El servicio de ese mediodía fue una locura, pero una locura hermosa. Por primera vez en años, el ancla de oro vibraba. Santiago se movía entre las mesas como un pez en el agua, saludando, recomendando, encantando a las damas y bromeando con los caballeros. Era el anfitrión perfecto. Isabel dirigía la sala con una nueva confianza, usando un auricular para comunicarse con la cocina, reorganizando las reservas. Se sentía poderosa, se sentía útil. ¿Alguna vez has sentido ese clic en tu cerebro cuando de repente todo encaja? Cuando pasas de ser un espectador de tu vida a ser el director. Es una sensación adictiva, pero cuidado, porque cuando uno sube muy alto, la caída es más peligrosa, y siempre hay alguien abajo esperando para cerrar la escalera. Esa noche, después de cerrar, contaron la caja. Habían triplicado la facturación habitual. Doña Carmen miraba los números con los ojos abiertos como platos, sin poder creerlo. Increíble, murmuró. Quizás tenía razón, tío.
El mérito es de Isabel, dijo Santiago, señalándola con su bastón, que había recuperado para la ocasión. Ella ha traído el mundo moderno a nuestra vieja casa. Renovarse o morir. Isabel se ruborizó. Estaba agotada, le dolían los pies, pero era feliz. Sin embargo, en la sombra de la cocina, Mateo observaba. No dijo nada, no se quejó, y eso fue lo que más asustó a Isabel. Un enemigo ruidoso es manejable, uno silencioso es letal. Pasaron 2 semanas. El restaurante se convirtió en la nueva sensación de Barcelona. Isabel seguía subiendo videos, Santiago explicando refranes, Ramón enseñando trucos de cocina, incluso clientes compartiendo sus historias. Crearon una comunidad. La gente venía y preguntaba por el abuelo y por la chica rubia, pero la trama se estaba espesando bajo sus pies. Un martes, Isabel llegó y encontró el ambiente tenso. Un hombre con maletín y traje gris estaba hablando con doña Carmen y Mateo en una mesa apartada. ¿Quién es ese?, preguntó a Santiago, que estaba limpiando copas con una furia inusual. Un inspector de sanidad, dijo Santiago entre dientes. Alguien ha puesto una denuncia anónima. Dicen que han visto ratas en el almacén. Isabel sintió un escalofrío. Pero eso es imposible. Limpiamos cada noche. Lo sé, y tú lo sabes. Pero calumnia, que algo queda. El inspector se levantó, anotando cosas en su libreta con cara de pocos amigos. Se dirigió a la cocina. Mateo lo seguía con una expresión de falsa preocupación que a Isabel le dio náuseas. Espero que todo esté en orden, señor inspector, decía Mateo en voz alta. Yo siempre le digo al personal que la higiene es lo primero, pero ya sabe cómo son los jóvenes hoy en día. Isabel entendió el juego. Mateo había puesto la denuncia. O peor, Mateo había puesto las pruebas. Corrió hacia la cocina, adelantándose al inspector justo en la puerta. Espera, bloqueando el paso. Señorita, apártese. Esto es una inspección oficial, dijo el hombre del traje. Lo sé, pero antes de entrar debe ponerse la protección adecuada. Gorro, calzas, son las normas de la casa, improvisó ella, ganando tiempo. Mientras el inspector refunfuñaba y se ponía el equipo que Isabel le tendía lentamente, ella buscó la mirada de Ramón. Hizo un gesto desesperado hacia el rincón del almacén de secos, donde sabía que Mateo solía esconder sus cosas. Ramón, que no era tonto y odiaba a Mateo tanto como ella, entendió. Mientras Isabel distraía al inspector, Ramón dio una patada accidental a una caja de patatas, tirándola sobre un rincón oscuro, cubriendo lo que fuera que Mateo hubiera podido dejar allí. El inspector revisó todo, miró debajo de las mesas, dentro de las neveras, detrás de los fogones. Mateo sudaba. Esperaba el grito, el hallazgo. Pero no hubo nada. La cocina estaba impecable. Está todo correcto, dijo el inspector, pareciendo casi decepcionado. La denuncia hablaba de condiciones insalubres graves. Pero aquí se puede comer en el suelo. Se giró hacia Mateo. Las denuncias falsas son un delito, joven. Dígaselo a quien sea que haya llamado. Cuando el inspector se fue, Mateo estaba rojo de ira. Doña Carmen suspiró aliviada. Menos mal. Un cierre ahora nos habría arruinado. Isabel se acercó a Mateo cuando se quedaron solos en el pasillo. Sé que has sido tú, le dijo en voz baja. Cepilla antes a un mentiroso que a un cojo. Mateo se rió, y esta vez no había miedo en sus ojos, sino una maldad fría y calculadora. Has tenido suerte hoy, Isabelita, pero no puedes protegerlo siempre. ¿A quién? ¿Al restaurante? No. Al viejo. Isabel frunció el ceño. ¿De qué hablas? Mateo sacó su móvil y le enseñó una foto borrosa de un periódico antiguo, amarillento, digitalizado. He estado investigando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el tío Santiago desapareció hace 40 años? ¿Por qué se fue a Argentina sin decir adiós? Isabel miró la pantalla. El titular, apenas legible, decía: Desfalco millonario en la Asociación de Hosteleros. El tesorero huye del país. Y había una foto. Un joven Santiago. El mundo de Isabel se tambaleó. Es mentira, dijo, aunque su voz no sonó convincente. ¿Ah, sí? Mateo guardó el móvil. Le he dado un plazo. O se va por su propio pie y me deja el restaurante a mí, o esta foto llega a la policía. Los delitos fiscales prescriben, Isabel, pero el robo de fondos públicos... Eso deja una mancha que ni todo el carisma del mundo puede limpiar. Y doña Carmen no querrá que el nombre de su familia se arrastre por el fango. Mateo se acercó a su oído. Pregúntale. Pregúntale por el caso marítimo. Y verás cómo se le borra esa sonrisa de caballero andante. Tienes hasta mañana para convencerlo de que se largue. Si no, tú caerás con él por encubridora. Mateo se fue silbando, dejándola sola en el pasillo oscuro. Isabel sintió que le faltaba el aire.
Todo lo que habían construido, la magia, la confianza, estaba basado en una mentira. Miró hacia la sala. Santiago estaba en una mesa, riendo con unos clientes, sirviendo vino con esa elegancia innata. Parecía el hombre más honesto del mundo. Pero todos tenemos un pasado y a veces el pasado es una bestia que nos persigue sin descanso. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu mentor, la persona que te ha salvado, es en realidad el villano de la historia? La duda es un veneno lento. Isabel caminó hacia él. Tenía que saber la verdad. No podía seguir promocionando una mentira. Santiago, dijo interrumpiendo su anécdota. Él la miró y su sonrisa se desvaneció al ver la expresión en su rostro. ¿Qué pasa, hija? Parece que has visto un fantasma. Necesitamos hablar. Ahora, a solas. Fueron al pequeño patio trasero, entre cajas de botellas vacías y el olor a jazmín de la vecina. Mateo sabe lo de el caso marítimo, soltó ella de golpe, como quien arranca una tirita. El rostro de Santiago cambió. No fue miedo lo que vio Isabel. Fue un dolor antiguo, profundo, como una herida mal curada que se vuelve a abrir. Se apoyó pesadamente en su bastón. ¡Ah! Así que el zorro ha estado escarbando en la basura. ¿Es verdad? La voz de Isabel temblaba. ¿Robó usted ese dinero? ¿Por eso huyó? Santiago miró al cielo nocturno de Barcelona, donde las estrellas apenas se veían por la contaminación lumínica. Isabel, no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que parece negro es carbón. Me fui, sí. Me acusaron, sí. Pero no robé ni una peseta. Entonces explíquemelo. Mateo va a ir a la policía, o a la prensa. Va a destruir todo esto. Lo hice para proteger a alguien, dijo Santiago, su voz rota. A mi hermano, al padre de Carmen. Él fue quien cogió el dinero. Tenía deudas de juego. Iban a matarlo. Yo asumí la culpa y me fui para que él pudiera criar a su hija y mantener el negocio. Sacrifiqué mi vida, mi reputación y mi hogar por esta familia. Isabel se quedó muda. La magnitud del sacrificio la golpeó. Pero, ¿tiene pruebas? No. Mi hermano murió llevándose la verdad a la tumba. Y Carmen. Carmen cree la versión oficial. Cree que soy un criminal. Si esto sale a la luz ahora, nadie me creerá. Soy un viejo sin papeles contra la memoria de un respetable empresario. Santiago la miró a los ojos y por primera vez Isabel vio al hombre frágil detrás de la leyenda. Mateo ha ganado, Isabel. Mañana haré las maletas. No puedo dejar que arrastren mi nombre otra vez y no puedo permitir que te salpique a ti. Ha sido un sueño bonito mientras duró. Se dio la vuelta para entrar, derrotado. No, Isabel le agarró del brazo. No se va a ir. Niña, no hay salida. Siempre hay una salida. Usted me enseñó que a grandes males, grandes remedios. Mateo juega sucio, ¿verdad? Pues nosotros vamos a jugar más sucio. ¿Qué estás pensando?, preguntó Santiago, intrigado por el fuego en los ojos de la chica. Mateo cree que tiene el control porque tiene información. Pero se le olvida algo fundamental que usted me enseñó el primer día. ¿El qué? Que este restaurante tiene oídos y paredes que hablan. Isabel sacó su móvil. Esta tarde, cuando Mateo hablaba con el inspector, dejé mi otro móvil grabando audio en el bolsillo de mi delantal, colgado en la cocina, justo al lado de donde ellos estaban hablando en voz baja antes de que yo entrara. Santiago arqueó una ceja. ¿Y qué grabaste? No lo sé todavía, pero Mateo es arrogante, y por la boca muere el pez. Si tenemos pruebas de que él orquestó la denuncia falsa, tenemos algo con lo que negociar. Eso es chantaje, Isabel. No, Santiago, eso es justicia poética. Isabel desbloqueó el teléfono. Sus dedos volaban sobre la pantalla, pero entonces un mensaje de notificación apareció en la parte superior. Un mensaje directo en la cuenta de Instagram del restaurante. Era de un usuario verificado, un nombre que cualquiera en Barcelona conocía. El crítico gastronómico más temido y respetado de la ciudad. Un hombre capaz de cerrar un local con una sola frase. He visto vuestros vídeos. La historia me conmueve. Mañana por la noche iré a cenar. Quiero probar esa paella y conocer al famoso Santiago. Reservadme la mesa 12, y más os vale que no sea solo marketing. Isabel y Santiago se miraron. Tenían 24 horas para neutralizar a Mateo, preparar la cena más importante de la historia del Ancla de Oro y evitar que el pasado destruyera el futuro. Mañana, dijo Santiago enderezándose y recuperando ese brillo en la mirada, vamos a darles un espectáculo que no olvidarán. Isabel, prepárate, vamos a la guerra. Pero esta vez la serviremos con vino del Priorat. Isabel asintió, sintiendo que el vértigo se mezclaba con la emoción. Pero no sabía que Mateo tenía un as bajo la manga que ni ella ni Santiago podían prever.
algo relacionado con la propia madre de Isabel allá en Girona. Porque en las historias de intriga las coincidencias no existen, y el pasado de Isabel estaba a punto de chocar violentamente con el presente del restaurante. Si crees que la tensión ha llegado al límite, espera a ver quién entra por la puerta en el próximo capítulo. Porque a veces los secretos mejor guardados no son los de los muertos, sino los de los vivos que más amamos. Si la vida fuera un plato de paella, hoy sería la noche en que todo el arroz se quema. El día de la visita del crítico gastronómico, don Ricardo, no amaneció con el sol amable de Barcelona, sino con una niebla densa y cargada de presagio. Isabel se despertó con la certeza helada de que se encontraba en el peor callejón sin salida de su vida. El chantaje de Mateo sobre su madre en Girona no era un farol. Había usado sus contactos en el ayuntamiento local para amenazar con revocar la licencia del pequeño puesto de flores de su madre, su única fuente de ingresos. Tienes la sartén por el mango, Isabelita, le había siseado Mateo por teléfono esa mañana. O el abuelo Santiago queda en ridículo hoy, el crítico lo destroza y yo tomo el control del negocio para salvarlo. O tu madre mañana no tiene trabajo. Tú decides. Amor con amor se paga, ¿no? Isabel se sintió acorralada. Santiago le había ofrecido un futuro, pero su madre era su pasado y su presente. El peso de la lealtad familiar, ese intriga tan profundamente español, la estaba aplastando. Traicionar a la persona que te salvó o poner en riesgo a la persona que te dio la vida. Llegó a El Ancla de Oro con la mirada perdida. Santiago la esperaba en el patio, bebiendo su café solo. ¿Qué pasa, Isabel? Tienes la cara de quien ha visto a la Santa Compaña. Isabel le contó todo, sin omitir el detalle de la amenaza a su madre. Santiago escuchó, y mientras más hablaba ella, más oscura se ponía su expresión. Ese chaval es peor que una sanguijuela, dijo Santiago, golpeando el suelo con el bastón. Sabía que iba a buscar mi pasado, pero no que usaría a tu madre. ¿Qué hacemos, Santiago? No puedo arriesgarme. Si don Ricardo da una mala crítica, doña Carmen me culpará y Mateo tendrá vía libre. Él dirá que yo saboteé la noche para favorecerle. Es la palabra de una camarera contra su familia. Santiago suspiró. La vieja herida de su sacrificio por su hermano se reabrió. No vamos a perder. Pero vamos a jugar el juego de Mateo. Vamos a darle lo que quiere, pero de una forma que él no espera. ¿Recuerdas el audio que grabaste? Sí, pero solo es la conversación con el inspector. No prueba que él lo haya llamado. Aún no, pero sí prueba su mala fe. Mira, Isabel, hoy tenemos que ganar a dos bandas, el paladar del crítico y la batalla moral contra Mateo. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. El plan de Santiago fue tan arriesgado como brillante. Consistía en dejar que Mateo creyera que su plan de sabotaje iba a funcionar, pero usando el propio drama como el ingrediente secreto. A las 20 horas, don Ricardo, el crítico, cruzó el umbral. No era un hombre pomposo, sino silencioso y observador. Llevaba un traje oscuro y elegante, y sus ojos se movían por la sala, absorbiendo la atmósfera. Isabel lo llevó a la mesa 12, la mesa de los secretos, donde todo había comenzado. Don Ricardo, dijo ella con una calma que no sentía, esta mesa es especial. Hoy la historia se sirve con la comida. El crítico se limitó a asentir, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. El servicio empezó. Santiago era una máquina de encanto. Recitaba los poemas del vino, contaba la historia de la receta de calamares a la andaluza que venía de su bisabuela. Isabel, por su parte, se movía como una sombra, atenta a cada movimiento de Mateo. Mateo estaba nervioso, pero sonreía demasiado. Se acercaba a don Ricardo con demasiada frecuencia, intentando desviar la conversación. Esta noche, todo está muy bien, le decía Mateo al crítico, pero la verdad es que esto es solo marketing. Lo de antes era más auténtico. El dueño es un criminal. Don Ricardo le dedicó una mirada de hielo. Joven, la autenticidad es un ingrediente que no se compra. Y si habla mal del negocio que le da de comer, eso dice más de usted que del plato. Mateo se retiró humillado y se dirigió a la cocina. Era el momento. Mientras Ramón preparaba la famosa paella, el plato de la verdad, Mateo entró en la despensa. Isabel se acercó discretamente a Ramón, quien asintió con un gesto. El chef, que había sido testigo de la honestidad de Santiago y la traición de Mateo, estaba de su parte. Isabel se puso el auricular simulando estar atendiendo pedidos, pero en realidad estaba grabando. Mateo salió de la despensa y se acercó a la paella, que estaba humeante y a punto de servirse. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco.
Este viejo idiota no sabe con quién se mete, murmuró, creyendo estar solo. Con esto, no sabrán si es un mal sabor o un envenenamiento. Mateo vertió rápidamente un líquido turbio en el sofrito de la paella de don Ricardo, pensando que nadie lo veía. Ramón estaba de espaldas, cortando limón. Pero Ramón no estaba de espaldas. Estaba mirando el reflejo de una olla pulida. En el reflejo vio a Mateo. ¡Mateo, cabrón!, gritó Ramón, y se abalanzó sobre la paella, volcándola en el suelo con un estruendo metálico. Todo el restaurante se quedó en silencio. El olor a arroz y marisco quemado llenó el aire. Don Ricardo se levantó de su mesa. «¿Pero qué demonios?», gritó doña Carmen, saliendo de su oficina. «¡Ha sido Ramón!», gritó Mateo, su rostro un mapa de pánico y rabia. «Ha destrozado la paella del crítico. Está borracho. Es mentira», dijo Ramón, señalando a Mateo con el cuchillo sin punta. «Este perro intentó envenenar el plato. Le he visto echar algo de un frasco». Mateo intentó huir, pero Santiago, con una agilidad sorprendente, le bloqueó la salida. «Quieto ahí, Mateo. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero tú te arrimaste a la maldad». Isabel se acercó. Estaba pálida, pero firme. Mateo no solo intentó sabotear la comida, Carmen. Lo hizo para encubrir su chantaje. «¿Chantaje?», chilló doña Carmen. Isabel sacó su móvil y pulsó play. El audio que había grabado de la conversación de Mateo y el inspector resonó por los altavoces, aunque con un volumen bajo, solo audible para los que estaban cerca. Se escuchaba a Mateo alardear de cómo había puesto la denuncia de ratas. «Y no solo eso», dijo Isabel, con la voz rota y clara, «él lo hizo para que Santiago se fuera. Y me amenazó con arruinar a mi madre en Girona si no le ayudaba a destrozar la cena». Doña Carmen se derrumbó. Ver la maldad de su sobrino y la nobleza de la camarera que había intentado destruir le hizo ver la verdad que su padre le había ocultado durante décadas. La verdad dolía, pero era su única liberación. «Lárgate», gritó Carmen, señalando a Mateo. «Estás despedido. Y si vuelves a acercarte a Isabel o a su madre, llamaré a la policía». Mateo, humillado y expuesto, se fue corriendo, empujando sillas y clientes, desapareciendo en la noche de la Rambla. El restaurante era un caos de platos volcados, tensión y silencio. Todos los ojos estaban puestos en don Ricardo. Él era el juez. Don Ricardo se sentó lentamente. Su mirada ya no era de crítico, sino de narrador. «Señorita Isabel», dijo, cerrando su libreta, «sírveme, lo que sea que tengas. No la paella, sírveme la verdad». Isabel, temblando, le llevó un trozo de pan crujiente y un tazón de gazpacho. El gazpacho era una receta simple, casera, que Ramón siempre preparaba para el personal, la esencia del sabor andaluz. Don Ricardo lo probó, cerró los ojos. Unos segundos después, asintió. «Esto», dijo, mirando a Isabel y a Santiago, que estaba junto a su mesa, «es lo que buscaba. No el arroz perfecto, ni el marisco más caro. Buscaba el alma». Este restaurante había perdido su corazón, pero esta noche, en medio de la traición y la mentira, lo ha encontrado. «Santiago», continuó don Ricardo, «la historia de su hermano es trágica, pero la historia de su sacrificio y la lealtad de esta joven, eso es un plato que nadie más puede servir en Barcelona». Don Ricardo sacó su bolígrafo y escribió unas palabras en su libreta. Arrancó la página y se la tendió a Isabel. «Mi crítica se publicará mañana. No va sobre la comida, va sobre el fenómeno. La gente vendrá por su teatro, pero se quedará por gazpacho y por su verdad. Es una historia de amor, de intriga y de redención». Se levantó. «Quien mucho abarca, poco aprieta, pero ustedes lo abarcan todo». «Enhorabuena, Isabel. Eres el futuro de este lugar». Y con la misma elegancia con la que llegó, el crítico se fue, dejando tras de sí un restaurante en shock y una esperanza recién nacida. Isabel abrió la nota. Ponía una sola frase: «Un lugar con más corazón que mesas. Vayan por el drama, quédense por el alma». El día siguiente fue un torbellino. La crítica de don Ricardo fue un éxito absoluto, viralizándose por toda España. No era una crítica gastronómica, sino un reportaje emocional. Doña Carmen, humillada pero liberada de Mateo y del secreto familiar, firmó un acuerdo con Santiago, nombrándolo socio y dejando a Isabel como encargada general. La primera acción de Isabel fue colocar la foto antigua del restaurante en el centro de la sala. La segunda fue reservar la mesa 12 de forma permanente. El viejo Santiago se sentó allí cada tarde contando historias a los clientes que venían solo para escucharle. Y mientras Isabel dirigía el negocio con la energía de una reina, nunca olvidó la advertencia de Mateo. Ella sabía que aunque el zorro había huido, sus mañas seguían vivas.
A veces, la justicia llega en forma de un plato de gazpacho servido en el momento justo, y la verdad se revela en medio de una discusión. Esta historia es el recordatorio de que, incluso en los lugares más turísticos y superficiales, todavía se puede encontrar el oro si se mira más allá del menú. Isabel le tendió a Santiago una copa de vino. Por el ancla de oro, dijo ella, por el pasado que nos salvó. Y por ti, Isabel, dijo él alzando su copa, la chica que no vendió su alma por miedo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y Mateo ya está muerto para nosotros. Y mientras el sol se ponía sobre la rambla, tiñendo el horizonte de un rojo ardiente, Isabel sonrió. Su vida de camarera solitaria había terminado. Ahora era la guardiana de una leyenda, la defensora de un secreto y la protagonista de su propia historia. Pero el futuro de un negocio no es seguro. Si crees que este es el final del drama, te equivocas. Porque en Barcelona, los secretos de familia siempre encuentran el camino de vuelta y el fantasma de Mateo sigue acechando en las sombras. Gracias por habernos acompañado en esta intensa travesía de intriga y sabor.